las tareas. Me llama la atención la tarea que habíamos dejado para hacer ejercicios con álgebra de Boole. Habíamos dicho que era inventarse o buscar 10 ejercicios donde tocaba calcular la tabla de verdad, ¿cierto? La expresión booleana y el esquema del circuito. Bueno, tabla de verdad, este era multisim, ¿no? Bueno, y el esquema del circuito, tabla de verdad y expresión booleana. Y hemos dicho que para practicar álgebra de Boole lo mejor era pues hacerlo a mano, ¿no? A mano. Hay varios estudiantes, no sé por qué, lo hicieron en formato digital. ¿Y qué fue lo que hicieron? Colocaron la expresión booleana, ¿cierto? Esa expresión booleana no cumple los términos, precisamente es la que queremos buscar, ¿no? Una expresión booleana que no cumpla, que cada término tenga todas las variables, ¿cierto? Entonces, anotaron la expresión booleana y luego hicieron la tabla de verdad, ¿cierto? Entonces, si tiene 3 variables, 4 variables, ya sabemos la tabla de verdad, cuántas combinaciones posibles tiene. Entonces, en formato digital, anotaron la expresión booleana, hice una tabla de verdad y ya. Siguiente ejercicio, y así los 10. Expresión booleana, tabla de verdad y ya. Expresión booleana, tabla. Y ni siquiera la expresión booleana está mm, desarrollada, o sea, ¿cierto? Entonces, por favor, para que lo corrijan, bueno, aquí, ¿qué era la idea? Practicar álgebra de Boole, pues practicar las leyes, los teoremas, las reglas de Boole. Bueno, y lo mejor, lo más sencillo, inclusive, era hacerlo a mano. Entonces, no sé, esos archivos que están en digital, tenía la expresión y de ahí saqué la tabla de verdad. ¿Cómo salió la tabla de verdad? La expresión booleana, ¿cuál es? Bueno, hay otros estudiantes que lo mandaron fue en Multisim, ¿cierto? Y en Multisim entonces tienen la expresión booleana. Me llamó la atención que hay un estudiante, no sé si eran uno o dos estudiantes, anota pues no A, no B, ¿cierto? Pues para eso nosotros en su momento cuando vimos las operaciones lógicas, sabemos que por ejemplo la AN, ¿cierto? AN entre A y B es A suma booleana, bueno, en este caso sería producto booleano, A punto B, producto booleano. ¿Cierto? Eso lo vimos cuando en las tablas de verdad, o cuando es la OR. En ese caso, OR sería A, ahí sería suma booleana, ¿cierto? B, con la OR, ¿cierto? Y sin embargo, no sé, son como dos o tres estudiantes que lo que colocan es la operación lógica, ¿cierto? Por ejemplo, si es A negado, AN, B negado, entonces colocan NOT, not, ¿cierto? A, AN, not B. Entonces, para eso están las operaciones lógicas, ¿no? Está el producto booleano, la suma booleana. Entonces, por favor, esos estudiantes hay que corregirlo porque o sea, para eso está definida la expresión, bueno, el producto y la suma booleana, ¿sí? Y los que lo tienen en formato digital, pues pueden entonces hacerlo a mano. Y no, y la gran mayoría pues lo tiene bien, muy bien, porque pues tienen el ejercicio que da la idea. Tener una expresión booleana, empezar a desarrollarla, ¿cierto? Para que se vuelva estándar, bueno, que cada término tenga sus 3 variables, o depende del número de entradas, y al final hacer la tabla de verdad. Esa era como la lógica del circuito, bueno, entonces para que los que no lo tienen así, porque eso es cero, ¿no? Entonces, pues, era practicar Boole, y entonces, pues, no sirve colocar solo la tabla de verdad donde no se hizo nada con Boole, ¿cierto? Porque uno inclusive también, uno puede hacer el circuito y en multicine empezar a hacer todas las combinaciones y ahí uno ya sabe cuándo es uno. Pues no es la idea, ¿no? Es trabajar con Boole. Bueno, entonces los estudiantes pues todavía tienen opción de cambiarlo, porque eso es cero. Entonces para que lo cambien, bueno, les recomiendo eso. Bueno, entonces voy a pasar al tablero para entonces seguir con el tema. Un momento, por favor.
Bueno, entonces vamos a empezar a hacer aplicaciones. Bueno, a ver, bueno, ahí podemos tener, estamos trabajando entonces con la tabla de verdad solamente con una salida, ¿cierto? Entonces vamos a ver, también se puede que ese circuito tenga varias salidas, ¿cierto? Entonces veamos este ejemplo. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, pues nos dan la tabla de verdad. Entonces nosotros ya con la tabla de verdad ya podemos sacar entonces la expresión booleana y hacer el circuito, ¿no? Por ejemplo, son dos entradas, ¿cierto? A y B, ¿cierto? Si son dos entradas, entonces aquí nosotros ya sabemos, entonces esto es 1 y esto es 2, ¿no? Siempre el doble. Entonces, esta la verdad nos dice entonces 0, 0, ¿cierto? 1, 2, ¿cierto? Y 3. Son 4 símbolos o 4 bits, entonces hay 4 combinaciones. Y nos dicen, por ejemplo, que una de las salidas, C, por ejemplo, ¿cierto? La salida es 0, 0, 1, por ejemplo. Y también tiene otra salida, por ejemplo, esta salida, ¿cierto? Entonces es 0, 0, 1, otra salida 0, 1, 1, 0. Bueno, entonces el circuito tiene dos salidas, ¿cierto? Entonces, es lo mismo. Analizamos cuando las salidas son 0, ¿cierto? Entonces, en este caso analizamos cuando esa salida S, ¿cierto? Esa salida, vamos a ver. Entonces, la salida cuando es, por ejemplo, si es S, entonces cuando es 1, ¿no? Tenemos que analizar cuando es 1. También en esta cuando vale 1, cuando vale 2 también analizar. Tenemos el 1 y cuando es 3, ¿no? Lo analizamos. Bueno, entonces, vamos a ver. Salgamos del circuito. Entonces, para salir de la tabla de verdad, para hacer el esquema del circuito, entonces estamos partiendo de la tabla de verdad. Entonces, pues tenemos nuestras dos entradas, ¿cierto? Nuestro barraje, ¿cierto? Hacer el esquema del circuito y colocar el barraje de esta forma, ya supone, no lo dibujamos porque se supone que hay un interruptor, ¿cierto? Un switch que tiene dos interruptores, en la parte de arriba está conectado a VCC y en la parte de abajo tiene sus resistencias y está en la tierra, ¿cierto? Entonces, pues el esquema del circuito ya estos son, ahí ves unas entradas, son los interruptores, ¿cierto? Y están las negaciones. ¿Sí? Creo que yo les mandé por correo porque verificando también los ejercicios que han hecho, entonces no sé por qué estaban alimentando también con resistencias la compuerta negación. Se coloca de esta forma, pero pues obviamente el interruptor, las entradas, hay unas que tienen resistencias. El barraje de la negación, pues, ¿no? Ese va a alimentar las compuertas que sean, ¿no? Las que sean necesarias. No quiere decir que ese barraje de la compuerta de negación necesite tierra, ¿no? O necesite una resistencia. Solamente es el interruptor, ¿no? Lo que tenemos que cuidar. Entonces, veamos, si es el primer, en este caso, veamos sí, veamos este primero aquí. Entonces, 0, 1. Entonces veamos, 0, A vale 0, ¿sí? Y B vale 1. B, A vale 0 y B vale 1. Bueno, ahí está. Tenemos nuestra compuerta. La siguiente sería, ¿cierto? La siguiente sería A vale 1. Sí, me quedó cortito el barraje. Bueno, A vale 1, ¿cierto? Y B vale 0. Bueno, ahí la tenemos. ¿Cierto? Entonces ahí en esa salida S hay dos entradas, entonces lo llevamos a una compuerta otra, ¿cierto? La relación que hay entre las salidas es una OR, la relación entre las entradas es una AND. Entonces lo llevamos a nuestro letra.
es la salida. En este caso, la salida S. Bueno, ahora veamos la otra salida. A ver, ¿cuánto? Bueno, entonces ahí la siguiente que vamos a analizar es cuando A vale 1 y B vale 1, ¿no? Entonces vamos, A vale 1, A vale 1, B vale 1, ¿cierto? La relación es una AND, ¿cierto? Y esa es la otra salida. Entonces esa otra salida, la vamos a dejar entonces. El circuito tiene dos salidas. Esta entonces es C y esta nuestra letra. Bueno, entonces depende del número de salidas, pues el circuito va a tener, si lo estamos viendo ya en los ejercicios que estamos haciendo, entonces son los LEDs, ¿no? Son las cantidades de LEDs que vamos a tener en el circuito, ¿cierto? Puede tener entonces varias salidas. Entonces nos vamos a las primeras aplicaciones que nosotros vamos a trabajar con circuitos, estos son circuitos combinacionales, ¿no? Que la salida de ese circuito solamente depende de las entradas, de una combinación de entradas, ¿cierto? Pero solamente depende entonces de esa operación lógica, ¿cierto? Por la tabla de verdad. Entonces, veamos, esta es una de las primeras aplicaciones sobre estos circuitos combinacionales, ¿cierto? Entonces, nos dicen lo siguiente, ¿cierto? Nos dicen, bueno, a realizar un circuito donde ese circuito, la respuesta o la salida de ese circuito sea la suma binaria. Bueno, entonces nos dicen, bueno, sí, pues nos dicen que hacer suma binaria, pero nos tienen que decir que debe cumplir, ¿no? Suma binaria, ¿cierto? Que debe cumplir la suma binaria. Entonces veamos. Entonces nos dicen, sí, ese circuito debe cumplir por lo menos esto, que sea 0 más 0 va a ser igual a 0. 0 más 1 igual a 1. 1 más 0 igual a 1. ¿Sí? Y 1 más 1 va a ser igual a 0, ¿sí? Y nos dicen que hay un acarreo, ¿cierto? Algo que sobra, un acarreo de 1, hay un acarreo de 1, ¿cierto? Y ese 1 se lleva a la posición izquierda. Bueno, se lleva a la posición izquierda. ¿Sí? Entonces eso es lo mínimo que cumplir esa suma binaria, que eso es la que hay que llevar a la izquierda, entonces pasa lo mismo como si estuviéramos trabajando en decimal, ¿no? Entonces hacemos entonces 9 más 9, ¿cierto? Entonces está 9, 9, 18, 8, ¿cierto? Y ese acarreo, ¿cierto? Lo estamos llevando a la izquierda, ¿cierto? Entonces está. ¿Sí? Y así sucesivamente. Unidades, la suma, lo que sobra, se lo llevamos al de las decenas, lo sumamos, lo que sobra al de las centenas y así sucesivamente. En este caso lo mismo. Están diciendo, bueno, 1 más 1 es 0, y lo que sobra, está sobrando un 1, se lleva a la posición izquierda. Bueno, entonces nos dicen, bueno, hay que hacer el circuito. Entonces nos toca identificar las entradas, ¿cierto? Y las salidas, para poder deducir la tabla de verdad. Entonces podemos decir, bueno, las entradas, pues ya el mismo circuito, el circuito no, sino las mismas condiciones de la suma binaria, ya nos está diciendo, bueno, pues esas entradas pueden ser el número A más el número B, ¿cierto? Entonces las entradas van a ser A y B, ¿cierto? Y las salidas, entonces identificamos a las salidas. Si está la suma, entonces digamos S, esta es la suma, ¿cierto? Y nos dicen que es una carro de 1, ¿cierto? Cuando es 1 más 1. Pero nosotros podemos deducir, bueno, es la única condición para que haya una carro de 1. Pero si es 0 más 0, no dice nada, o sea, es 0, ¿cierto? Si es 0 más 1, es 0, el acarreo, ¿cierto? Analizándolo como si fuera la otra salida, ¿cierto? Hay una segunda salida. Si tenemos 1 más 0, pues es 0, ¿cierto? Y 1 más 1 ya nos está diciendo que es un acarreo de 1. ¿Cierto? Entonces esa sería nuestra segunda salida, entonces podemos decir que C. Acarreo entonces como si fuera C. Bueno, entonces las salidas son la suma, la suma, ¿cierto? Y el acarreo. ¿Sí? Entonces veamos, si tenemos entonces los dos números, entonces de ahí identificamos entradas y salidas, entonces deducimos la tabla de verdad,
tenemos entonces los dos números. Entonces, 0, 1, ¿cierto? 2, ¿sí? Y 1 más 2, 3. Ahí están las cuatro posibilidades. Entonces, nos dicen que la carro se va a la izquierda, entonces vamos a dejar esto como la salida, ¿cierto? Si se va a la izquierda, entonces dejémoslo a la izquierda. Y nos dicen 0, 0, 1, entonces 0, 0, 0, 1. Y la suma, ¿cierto? Entonces va a ser lo que nos dicen que debe cumplir, ¿no? Entonces, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 0, y 0, perdón, 1 más 1 es 0, y hay una que rodea 1, ¿cierto? Ahí está la tabla de verdad. Entonces, de la tabla de verdad, entonces nos vamos al circuito. Aquí, entonces, veámoslo. Aquí, sí, 1, 0, 1. perdón. Sí, señor, muy bien, gracias. Muy bien, gracias, porque si no después es, porque aquí salimos, sacamos el circuito, gracias. Es 0 más 1, 1, sí, muy bien. 0 más 1, 1. Bueno, entonces ahí tenemos el circuito, haciendo la suma, está cumpliendo las condiciones que nos piden, ¿cierto? Entonces de ahí sacamos el circuito. Entonces, bueno, suponiendo, este caso también es un circuito que tiene dos salidas, ¿cierto? Entonces, si lo vemos, es este mismo circuito, ¿no? Circuito que acabamos de hacer. Un circuito que tiene las dos salidas. Sin embargo, ya lo vamos a llevar. Bueno, que tenga problema, déjenmelos bajar. Bueno, aquí está, veámoslo, más o menos, listo. Bueno, entonces, está la entrada, bueno, el número A, ¿cierto? Está el número A y el número B. Tenemos número A, número B, ¿cierto? Está, entonces, 0, 1 ahí es 0, ¿cierto? 0, 1, ¿cierto? Está la comportante, ¿cierto? Y está, esa es el primer 1 en la suma. 1, 0. Entonces vamos, 1, ¿cierto? 0, y aquí está la suma. Entonces la comportante. Está el otro 1, ¿cierto? Y la relación que hay entre las salidas es la OR. Entonces ahí está. Y el LED, entonces en este caso sería el verde, ¿no? El que hace la suma, ¿cierto? Que nos va a mostrar el resultado de la suma. Ahora vemos la otra salida. La otra salida entonces sería el acarreo. Entonces el acarreo, como es solamente cuando es 1, lo analizamos, entonces sería 1 y 1. Tenemos, está la comportante. Es A, B y está la A. Y la salida, entonces es un 1. Entonces, lo estamos ubicando así, es porque ya lo que se debe cumplir en la suma binaria es cuando hay un 1, ¿cierto? Cuando el acarreo sea un 1, ese acarreo sea un 1, hay que llevarlo a la izquierda, ¿cierto? Si ya nos dicen que hay que llevarlo a la izquierda, pues de una vez lo ubicamos en la izquierda, para ver la lógica de la suma. Entonces, de una vez, pues lo dejamos en la izquierda, ¿sí? Por eso la ubicación de esta forma. Primero a la derecha la suma, ¿cierto? Primero la suma y lo que sobre, ¿cierto? Si hay la condición de que sea 1 más 1, lo que sobra, pues lo llevamos, queda a lo izquierdo, ¿cierto? Queda a la izquierda, a la izquierda. Bueno, vemos la expresión booleana. Entonces, expresión booleana, entonces tenemos, el primer término sería A, ¿cierto? AND, B negado, ¿cierto? Ahí sería OR, B, ¿cierto? A negado, ¿cierto? Es igual a ese. El segundo sería la siguiente salida, la segunda salida es A and B igual a C. Bueno, entonces pues se ve que en la salida, en la segunda salida, cuando es C, pues efectivamente la operación es la compuerta, ¿no? La compuertan, directamente la compuertan, ¿no? Y en la salida S, esa tabla de verdad se parece a qué operación lógica. A la XOR. Sí, señor, A muy la bien, XOR. al EPSOR. Sí, está bien. EPSOR. Entonces, en este caso, sabemos que es la operación EPSOR, o sea, podríamos colocar directamente el EPSOR. Pero como estamos saliendo de la tabla de verdad, y también pues para acordarnos que ya sabemos, porque en algún momento nos dicen, bueno, hacer el circuito, mm, hacer un circuito que haga la suma binaria. Entonces, lo primero que uno hace es la tabla de verdad, uno dice, bueno, la tabla de verdad. Y como en la tabla de verdad ya sabemos hacer el circuito, pues no vamos a tener problema. Porque al final, si estas dos A y esa OR son EPSOR.
pero como salimos de la tabla, la verdad, pues lo vamos a hacer así, ¿no? Mucho más acá que no hay problema de que es copiar y pegar, entonces ya está en el circuito estando así, ¿no? Si vemos entonces, empezamos a analizar, perdón un momento, creo que llegó un estudiante, perdón un momento. No, no, bueno, entonces, vamos a ver, nos toca, ya tenemos la expresión booleana, ya tenemos el circuito, entonces aquí nos toca empezar a mirar el funcionamiento del circuito, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hagamos este circuito, la suma, ¿no? Hagamos 1, ¿cierto? 1 más 1, ¿cierto? Entonces, 1 más 1. Entonces, nosotros en el circuito, en los interruptores tenemos, ¿cierto? El interruptor A, ¿cierto? Y tenemos el interruptor B. Y ese circuito tiene dos salidas, dos LEDs, un LED rojo y un LED verde, perdón. Entonces hacemos 1 más 1, pues colocamos A vale 1, subimos el interruptor, B vale 1, subimos el interruptor. Entonces, pues, de acuerdo a la tabla, verdad, ¿cierto? Y al circuito que hicimos, entonces, pues es 0, ¿cierto? Y hay un acarreo de 1. Y nos dice, bueno, lo que sobra, llevarlo a la izquierda. Por eso el LED está a la izquierda, ¿cierto? Entonces, lo que sobra queda a la izquierda, entonces quiere decir que se va a prender ese LED, ¿cierto? Y ya tenemos ahí el 1, ¿cierto? Entonces aquí vemos, si lo pasamos a decimal, pues ahí vemos el 1, ¿cierto? Solamente hay un bit, vale 1, un bit. Y aquí tenemos 2 bits y es el que pesa 2, el que vale 1. Ahí está el 2, ¿cierto? Si lo pasamos a decimal. Por eso entonces es lógico que 1 más 1 en el sistema binario sea 0, ¿cierto? Y por eso la acarreo del 1. Ahí tenemos entonces el 2, ¿sí? Entonces nosotros con el circuito empezamos a trabajar con él, ¿cierto? Empezando a mirar todas las posibilidades, ¿no? Que tenemos 0 más 1, de acuerdo a la tabla, ¿verdad? 0 más 1, 1 más 0, ¿cierto? La salida entonces del circuito, de nuestro circuito mm, va a ser nuestros dos LEDs, ¿no? La salida del circuito. La entrada, ¿cierto? Va a ser entonces los interruptores. Depende de esos valores. Aquí, por ejemplo, tengan en cuenta, ya empezamos a trabajar diferente el interruptor. El interruptor no es un número que tiene 4 bits. El interruptor es un número A, ¿cierto? Y un número B diferente. A y B son diferentes. Son dos números diferentes. Que en este caso, cada uno tiene un bit, ¿sí? Entonces empezamos a ver entonces, por ejemplo, bueno, de A y B. Entonces si empezamos ya a trabajar con números binarios, entonces ¿qué lo compone? A lo compone A sub 0, eso es el bit 0, ¿cierto? A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿sí? El número B está conformado por qué? B sub 0, ¿cierto? B sub 1, B sub 2, B sub 3, ¿sí? Haciendo referencia al bit, al número del bit. Y obviamente al peso, ¿no? A ese valor posicional, el peso, ¿sí? Entonces decimos, bueno, entonces vamos a hacer A más B, ¿cierto? Entonces tenemos A sub 0, A sub 1, A sub 2, y así sucesivamente. B sub 0, B sub 1, B sub 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces hacemos la suma, ¿cierto? Entonces, A sub 0 más B sub 0, entonces nos dicen sí, es una suma. Entonces es la suma sub 0. De esa suma, entonces ya de acuerdo a las condiciones, si sobra algo, eso que sobra, ese acarreo, entonces lo llevamos al lado izquierdo, ¿cierto? Y ese acarreo, entonces vamos a decir, es el acarreo 1. Bueno, entonces hacemos A sub 1 más B sub 1, estamos haciendo igual como si fuera decimal. Sumamos unidades con unidades y lo que sobra sea decenas con decenas, sumamos y así sucesivamente. Sumamos centenas con centenas, ¿cierto? Igual que en decimal. Entonces aquí el bit a bit D es de la misma posición. Entonces aquí sería S sub 1, ¿cierto? Aquí sería S sub 2, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, de esa suma, ese es uno, entonces sobra algo, si sobra algo, ese es el acarreo, entonces nos dicen eso hay que llevarlo al lado izquierdo, sería C sub 2. Bueno, hacemos A sub 2 más B sub 2, el acarreo C sub 2, y lo que sobra se lo estamos llevando entonces al de la izquierda, que sería entonces C sub 3,
¿cierto? Entonces aquí tendremos como número final C sub 3, ¿cierto? Que es el acarreo, lo que le está sobrando al de la derecha. Cuando hacemos sumas, y eso también se mantiene entonces en decimal, es normalmente, si nosotros tenemos un número que tiene, en este caso, dos, tiene 3 bits, ¿cierto? Ambos números tienen 3 bits. La suma va a dar un bit más. La suma, el resultado de esa operación va a ser de 4 bits, ¿cierto? Que estamos sumando. ¿Cierto? Entonces, o va a ser igual o un bit más, ¿cierto? Entonces, porque es suma, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos viendo la carga ahí. Ah, sí, yo tengo 2 números, pero cada número tiene 3 bits, pero la suma me está dando un bit más. ¿Por qué? Porque es lo que le está sobrando al último bit. Ese acarreo se mantiene, se queda ahí, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí tendríamos, si hacemos la suma, entonces, si cogemos, por ejemplo, si hacemos, nosotros tenemos el esquema del circuito, ¿cierto? Tú ya hicimos la prueba, A tiene un valor, B tiene un valor y nos muestra la suma, ¿cierto? Entonces, veámoslo. Del esquema del circuito, entonces, de ahí nosotros nos vamos al esquema del protobar. Es cuando empezamos a marcar las compuertas, los pines, qué compuerta vamos a trabajar. Lo ideal es que normalmente entonces empezamos es de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, primero entonces colocamos si pudiéramos hacer el esquema del protobar, primero la A, como para tener un orden, ¿no? Luego sigue primero la negación, perdón, después la AND, ¿cierto? Luego sigue la OR y al final dejamos los LEDs, ¿cierto? Y eso siempre se hace antes de empezar a conectar o a alambrar para que tengamos espacio y no haya problema de que vamos colocando cada integrado, vamos alambrando y cuando nos damos cuenta no hay espacio para los LEDs, no quedó espacio suficiente, entonces toca y mover todas las conexiones pues por no tener eso entonces lo normal es que no tiene el esquema del protobar, esquema del circuito, esquema del protobar y el protobar al lado y empiezan a colocar los integrados y me dice, uy, me sirve mejor trabajar con la compuerta negación de arriba, no sé, o la de la parte superior, la parte inferior, ¿cierto? Para que quede bien organizado. Entonces, suponiendo, vamos a ver aquí, cómo nos va con esto. Entonces, suponiendo que nosotros hicimos el circuito se hizo, bueno, entonces acá, no, esta no es, entonces es este. Bueno, entonces nosotros tenemos el circuito y empezamos a trabajar. A ver si me deja. Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos el circuito y vamos a empezar a hacer sumas, a hacer ensayos, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, entonces hagamos, por ejemplo, hagamos la suma, bueno, lo que habíamos hecho en el tablero, entonces era 1 más 1, entonces no hay problema. Tenemos aquí, por ejemplo, vamos a hacer, acá hacemos 1, ¿cierto? Más 1, ¿cierto? Entonces, ese 1 más 1, ¿sí? Lo podemos hacer en el circuito, sí, porque tenemos A y B, ¿cierto? Tenemos el barraje, ¿cierto? Ahí tenemos el circuito A y B, ¿cierto? Tenemos entonces las negaciones son el circuito que está del protobar, de la mitad del protobar, vamos aquí, acá, ¿cierto? De la mitad del protobar hacia la derecha es el circuito sumador. Y de la mitad del protobar hacia la izquierda es el acarreo, ¿cierto? Entonces primero están las negaciones, ¿sí? Luego están las AND, ¿cierto? Y luego está la OR. ¿Cierto? Y al final, pues un LED rojo, perdón, un LED verde que es la suma. Y a la izquierda, para mantener la lógica de la suma, dejamos entonces la compuerta AND, ¿cierto? La compuerta AND con la salida que es un LED rojo, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, hagamos 1 más 1. Bueno, entonces 1 más 1 es colocar los interruptores en 1, 1. ¿Cierto? Entonces hacemos 1 más 1. Bueno, eso quiere decir, si es 1 más 1, quiere decir que es 0, de acuerdo a la tabla de verdad, ¿cierto? La suma es 0 y el acarreo es un 1. Entonces, ese acarreo es el LED, entonces se va a prender, ¿cierto? Vamos a ver si nos deja esto. ¿Cierto? Y lo vemos en el circuito, no hay ningún problema. Entonces, bueno, listo. Entonces, colocamos 1 más 1 es 0, ¿cierto? El acarreo, entonces, lo llevamos a la izquierda,
Sí, es 0. Lo vemos en el circuito, lo llevamos a la izquierda, es un 1. Se prendió el LED, ¿cierto? Y como ni más bits, entonces pues ese es el dato. El dato es, en este caso, un 1. Ahí lo vemos en el circuito. 1, 0, no hay problema. Bueno, pero ahora hagamos otra prueba. Hagamos entonces 1, 1 más 1, 1. ¿Cierto? Entonces, si hacemos 1 más 1, ya vemos que en el circuito podemos colocar A vale 1, B vale 1, entonces sí, 0. Y hay un acarreo, bueno, hay un acarreo que es de, a ver, un acarreo, ¿cierto? Que es de 1. Bueno, entonces este acarreo de 1, ¿cierto? Llamémoslo entonces. Listo, este acarreo de 1. Bueno, entonces vamos a hacer esa operación. Esta operación. Aquí, vamos a hacer esta operación. 1 más 1 más 1. Bueno, entonces me voy al circuito. En el circuito, pero es que solamente tengo A y solamente tengo B. No hay 1 más 1 más 1. Si yo tengo el número A, ¿cierto? El número A, ahí lo tengo. A es A sub 0, A sub 1. Tengo el número B, ¿sí? Es B sub 0, B sub 1, ¿sí? Pero no tengo ese acarreo, ¿cierto? Y en el circuito se lo vamos a hacer, nosotros sí, pero aquí yo no tengo ninguna. ¿Dónde está el C? ¿Cierto? No hay, no está el C. No está teniendo en cuenta, decimos, no, pero físicamente en el circuito no puedo hacer esa operación. 1 más 1 más 1 no se puede. Y es parte de la suma, ¿no? En la suma estamos haciendo 1 más 1, ¿cierto? Y vemos que de acuerdo a las condiciones de suma binaria, si es 1 más 1 es 0 y hay una carrera que se lleva a la izquierda, ¿cierto? Pero entonces en este caso, bueno, estamos cumpliendo con eso. Pero el circuito, a pesar que cumple la tabla de verdad, ¿cierto? No hay ningún problema, cumple la tabla de verdad. Lo vamos a ver en el circuito y no lo podemos hacer porque no tenemos, o solamente hay dos números, A y B. No, pero ¿cómo hacemos para que sea 1 más 1 más 1? No se puede. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí este circuito está incompleto, porque efectivamente sí hace la suma, pero no está teniendo en cuenta ese acá arriba al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos vamos ya al circuito, ¿cierto? Y vemos que en el circuito estamos haciendo, sí, A sub 0 más B sub 0, ¿cierto? Aquí sería A sub 0 más B sub 0, ¿cierto? Entonces, pues la suma es B sub 0, ¿no? Perdón, S sub 0. ¿Cierto? Estamos haciendo A sub 0. A ver si es mejor, ahora sí, bueno. A sub 0 más B sub 0, entonces sí, S sub 0. A sub 1 más B sub 1, sí, es la suma y el acarreo es lo que sobra, ¿cierto? Y así. Si nosotros cogemos cualquier bit de esa suma, ¿cierto? Cualquier bit de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, cogemos el bit 1, entonces tenemos A sub 1, B sub 1, entonces sí, está haciendo la suma S sub 0, ¿cierto? Y está llevando el bit a la izquierda, C sub 1, ¿cierto? En este caso sería C sub 2, ¿cierto? Y eso debe funcionar para cualquier bit en cualquier suma que se haga. En este caso, por ejemplo, si analizamos el primer bit, ya no cualquiera, sino solamente el primer bit. En ese primer bit, el acarreo, ¿de cuánto sería? De 0, porque no habría. Sí, señor, efectivamente. Es 0, porque no hay ningún número a la derecha que le esté entregando lo que le sobra, ¿cierto? Cuando hacemos 99 más 99, ¿no? Entonces tenemos 99 en decimal más 99, pues hacemos la primera suma, 9 más 9. Pero entonces aquí no colocamos nada porque no hay ningún número que de la derecha le llevó lo que le sobraba. Nosotros arrancamos inmediato, 9 más 9, entonces 8, hay un acarreo, ¿cierto? De 1. Entonces aquí, bueno, 9 no 18 y 1 19, entonces
Entonces aquí no hay ningún acarreo. El primer bit no tiene acarreo. Lo mismo pasa entonces en binario. El primer bit no tiene acarreo. Entonces ese circuito serviría, ¿cierto? Solamente para el primer bit. Pero si lo hacemos para cualquier bit y debe funcionar para cualquier suma, ¿cierto? Suma entre dos números, ¿cierto? No, el circuito no está funcionando porque le falta ese acarreo. Entonces podemos decir, bueno, entonces en el primer bit podemos decir, sí, ese acarreo, C sub 0. Si ese circuito llega a estar como primer bit, pues le podemos decir, pues ya sabemos que es 0. El primer bit no tiene un acarreo. Pero en adelante, ¿qué acarreo es? Es el que le sobra del lado derecho, ¿cierto? Entonces, siendo así, el circuito, así como lo teníamos, solamente está incompleto y a ese circuito le dicen medio sumador o semisumador. ¿Por qué? Porque no está teniendo en cuenta el acarreo. ¿Cierto? Sí, él hace la suma, no hay problema, lo que sobra, está el acarreo, pero ese acarreo inicial, ¿cierto? Así, digamos que si es el primer bit, sí, hay un acarreo inicial. ¿Y ese acarreo inicial de cuánto es? Pues de 0, pero existe, hay un acarreo inicial. Bueno, para que ese circuito esté ubicado, no importa dónde esté y funcione. Como es así, entonces nos toca modificar el circuito. Entonces vamos a suponer que tenemos nuestra cajita, ¿cierto? Y está haciendo la suma. Nuestra suma, ya vemos que no está completa, entonces pues esto es medio sumador o semisumador. Ese circuito, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro número A, el número A, ¿cierto? Está el número B, estamos sumando dos números A y B, y sí nos está mostrando una suma y un acarreo, ¿cierto? La suma, está el acarreo, eso es lo que tenemos hasta el momento. Entonces, esto mismo, ya tenemos un circuito que hace suma a dos números, ¿cierto? Pero entonces nos falta el acarreo para que la suma esté completa. Pues podemos utilizar ese mismo, pues lo podemos utilizar y aprovechar ya que hace la suma y nos toca entonces crear ese acarreo, crearlo. Bueno, eso es nuevo. Decimos, bueno, entonces no, pues, creemos ese acarreo, es nuevo, y utilicemos ese mismo circuito de la suma, ¿cierto? Y que lo quemoslo entonces. ¿Mm? Ese mismo lo copiamos, a copiar inclusive, ese mismo ya hace la suma, entonces lo podemos copiar, lo podemos duplicar, ¿sí? ¿Cierto? Entonces podemos aprovechar eso. Veamos cómo. Si ya hace la suma, entonces decimos, sí, ya está haciendo, le está haciendo A más B, ¿no? Vamos, sí, está haciendo A y B, listo. Pero falta ese acarreo inicial. Entonces, ese acarreo inicial que podemos decir, bueno, entonces de ese primer sumador, ese primer medio sumador, podemos conectar. Aquí podemos quitar, vamos a quitar aquí las letras, pues ya saben que es A, B, la suma, creo que lo pongo arriba, poquitico arriba para que, esta es la suma, ¿no? Y aquí está la suma, los dos circuitos son igualitos, y está el acarreo. Entonces, aprovechando eso, entonces, bueno, la salida, ¿cierto? La salida del primer medio sumador, la vamos a llevar, ¿cierto? A la entrada del siguiente medio sumador. A la salida del primer medio sumador, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué se vería ahí como operación? La salida del primer medio sumador. ¿Qué se vería ahí? ¿Alguien me lo puede decir? Tenemos el número A y el número B. Y la salida, entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué operación se ve ahí? ¿Alguien lo puede decir? No sé, entonces, Adrián Alberto Diosa. Adrián, Adrián Alberto, ¿nos puedes decir la salida que vemos? Adrián Alberto Diosa. Adrián. Oh. Vamos a ver. Adrián. Bueno, entonces, espera un momentico, Adrián. Aquí. Bueno, entonces, ¿me lo puede decir Diego? Diego Guaitoto. Diego. ¿Qué está? Bueno, Diego. Diego, ¿nos puedes decir a la salida qué estamos viendo? Sí, sí, Adrián. Bueno, ya estás, pero bueno, Diego. Diego, dinos a la salida qué estamos viendo ahí en ese primer medio sumador, a la salida que se va a ver ahí. ¿Qué operación y qué estamos viendo y qué con qué estamos viendo la salida? Ese es igual a qué. Diego. Diego. Entonces, ¿quién me lo puede decir? ¿Quién nos dice a la salida?
Profe, ¿eso sería A XOR B? Sí, sí. No, no, acuérdate que no, ya estamos en operaciones aritméticas, o sea, esa no es operación lógica. ¿Cierto? Nosotros ya decimos, mira, hicimos el circuito, ¿cierto? Hicimos un circuito, hicimos la tabla de verdad, y de este circuito, ¿cierto? De esa tabla de verdad que nos dicen que es la operación, debe cumplir estas condiciones, suma binaria, o sea, suma aritmética, ¿cierto? Hicimos el circuito, y ese circuito internamente tiene operaciones lógicas, tiene AND y OR, pero esas mismas operaciones lógicas, al final, ¿cierto? Dependiendo de la tabla de verdad, nos está dando que sí, que está cumpliendo la suma, ¿cierto? En el verde vamos a ver esa suma, y en el LED rojo vamos a ver lo que sobra. Bueno, ya esas operaciones lógicas estás dentro del circuito. Por eso yo digo, bueno, si tenemos ese circuito, que esa es una cajita, es un medio sumador, a la salida veríamos qué. Ya no es operación lógica, sino veríamos que la suma, ¿no? La suma aritmética. Ya veríamos, sí, en este caso sí es A, ¿cierto? Aquí veríamos A más B, suma. Ya no es suma booleana, no, A más B, ¿cierto? Porque tenemos el número A está entrando al circuito y el número B. ¿Sí? Y esa salida la vamos a conectar a la entrada del otro medio sumador, ¿cierto? Y ese C, porque nos está diciendo, bueno, es que lo que pasa es que ese circuito está incompleto porque no tiene en cuenta ese acarreo, ¿cierto? Entonces, si es así, entonces ese C nos toca crearlo, es nuevo, nos toca, ¿cierto? Para que la suma quede completa. Entonces, en este caso, bueno, hacemos así, pues alambremos el C, ¿cierto? Y lo llevamos, entonces, a la siguiente entrada, al siguiente medio sumador. Si es así, si en el primer pin, ¿cierto? De ese sumador, tenemos A más B, operación aritmética, ¿cierto? Matemática, pues, operación matemática, A más B. Y tenemos un C, que es el nuevo pin, es un nuevo bit, pongámoslo así, ¿cierto? Que es el acarreo. A la salida, entonces, ¿cierto? De este siguiente medio sumador, a la salida, ¿qué valor tendríamos ahí, en esa salida? Es justamente A más B más C. Sí, señor, tenemos A más B, ¿cierto? Que es lo que está en un pin entró A más B y en otro pin que entró C. Entonces tenemos ahí A más B más, aquí más C, ¿cierto? En un pin, si lo vemos, tenemos A más B. Y él está haciendo la suma, porque ya el circuito con sus operaciones lógicas está haciendo la suma matemática, ¿cierto? Entonces ahora, pues aquí colocamos otro bit, y ese bit está entrando en el otro bit, ese es C. Entonces, ¿qué tenemos en la suma? A más B más C. ¿Cierto? Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, bueno, aprovechemos, tenemos que complementar, tenemos que unir dos medios sumadores para que ahí se haga la suma completa. ¿Cierto? Si hace la suma completa, entonces ya está haciendo la suma que queremos que haga A más B más C. Listo. Pero si sobra, si hay un acarreo, no lo podemos despreciar, ese acarreo se mantiene. Entonces, si hay un acarreo en el primer medio sumador, en A más B, o si hay un acarreo en A más B más C, se debe mantener, ¿cierto? Entonces, tanto el uno como el otro se deben mantener. Y por eso entonces lo podemos unir. O sea, bueno, como se tiene que mantener, ¿cierto? En su valor. Entonces, ahí lo que podemos, bueno, se tiene que mantener, entonces esto lo podemos llevar, lo llevamos aquí, en este caso lo podemos llevar a la operación lógica OR, ¿sí? Porque es lo que está sobrando, ese acarreo debe existir. Si lo hay en la primera suma más B, pues se debe mantener. O si en A más B más C, se tiene que mantener ese acarreo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, bueno, si ese es el acarreo, entonces nosotros ahí tenemos nuestro LED rojo, ¿cierto? El acarreo siempre se va a la izquierda, entonces por eso tenemos nuestro acarreo, ¿cierto? Y tenemos la suma entonces, ¿cierto? Siempre se hace entonces a la derecha, ¿cierto? Entonces tendríamos nuestro LED, ¿cierto? Que es de la suma, está al lado derecho, entonces ahí está nuestro LED verde. ¿Cierto? Entonces, el circuito se hace de tal forma que se vea también esa lógica de la suma, que si hacemos la suma, entonces va a ser a la derecha y todo lo que sobra va a estar a la izquierda. Entonces, en ese orden se van a colocar los LEDs, bueno, para pues, ver la lógica de la suma, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo qué pasó acá. Aquí, todo este circuito, ¿sí? Completo, ¿sí? Este circuito
¿sí? Este sí es un sumador completo. ¿Sí? ¿Por qué sumador completo? Porque está teniendo en cuenta ese acarreo, ¿cierto? Ese acarreo, em, eh, eh, le podemos decir que es acarreo inicial, un acarreo inicial. Si es el primer bit, ya sabemos que es cero, pues lo colocamos en cero. Pero si es cualquier otro bit, no importa, porque ese acarreo se lo está entregando la suma de la derecha, ¿no? ¿Cierto? Porque las condiciones dicen sí, si es uno más uno, hay un acarreo, hay que llevarlo a la izquierda. Ah, bueno, tiene en cuenta, este sería entonces nuestro acarreo inicial, ¿cierto? Y aquí tendríamos entonces el acarreo, que sería el acarreo final, ¿cierto? Y aquí tendríamos la suma. Bueno, ese sería el circuito completo, el sumador. ¿Hay alguna pregunta? Uy, estoy viendo aquí a Adriana, Diana Alberto. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Bueno, tranquilo que ya más adelante preguntamos, es que mi internet está así. Profe, pero A más B no es EXOR. Sí, señor, es EXOR. Pero como estamos partiendo de la tabla de verdad, o sea, no debe tener círculo con el más. No, pero bueno, ya sabes por qué no, ¿no? Aquí estamos haciendo suma matemática, o sea, aquí ya la suma, no es una operación lógica. La operación, mira, para que realice esa operación fue necesario que pasara no solamente el OR, tiene que pasar, y no solamente el XOR, ¿no? Tiene que ser completo. Tanto, debe tener dos salidas, tanto la suma, ¿cierto? Tanto la suma como el acarreo. Y eso internamente el circuito tiene varias operaciones, AND y OR, ¿cierto? Y la combinación de esas operaciones AND y OR, que lo sacamos de la tabla de verdad, entonces tenemos el sumador. ¿Bueno? ¿Hay alguna pregunta sobre el sumador completo? Porque entonces aquí, si quieren, vayan abriendo Multisim. Nos vamos a Multisim y a Tinkercad. Bueno, y vamos a ver entonces el circuito cómo va a ser. Tengan muy en cuenta esto, esta parte, cuando hacemos esto. Esto es muy importante para el circuito. Voy a copiar inclusive, a ver, esto sería duplicar entonces, a ver si me deja mover, ¿sí? Entonces veámoslo aquí, pero lo tengan en cuenta, ¿cierto? Si nosotros tenemos esto, esa es la suma tal cual, si nosotros hacemos la suma, entonces hacemos A sub 0, el bit a bit, de acuerdo a su peso, igual que en decimal, unidades con unidades, decenas con decenas. Si eso lo podemos hacer en el circuito, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Por ejemplo, pues en el esquema del circuito o en el esquema del protobar. Pongamos, no sé, pongamos el protobar. Igual vamos a ver los dos, ¿cierto? Entonces, el sumador completo, ¿qué tiene? El sumador completo tiene A, B y C, ¿no? Tiene A, B y C. Sí, tenemos el número A, el número B y un acarreo para que sea completo. El número A, el número B y el número C, ¿cierto? ¿Y a la salida qué tenemos? Pues lo que sobra, ¿cierto? Lo que sobra y la suma. Bueno, primero la suma, ¿no? La suma y si sobra algo, el rojo, el LED rojo, ¿cierto? Verde la suma, el LED rojo, entonces a la izquierda, que es lo que sobra. ¿Cierto? Entonces, en un protobar, entonces, bueno, tenemos el sumador completo. Entonces, queremos hacer aquí, por ejemplo, en este circuito, aquí es la suma de los números y cada número tiene solo un bit, ¿cierto? Entonces, aquí, si lo vemos acá, entonces aquí va a ser A sub 0, estamos sumándolo con B sub 0. Si es así, entonces el acarreo es igual a 0, ¿cierto? Entonces va a dar una suma sub 0, ¿cierto? Y un acarreo sub 1. ¿Cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Estoy haciendo A sub 0 más B sub 0, entonces la suma de S sub 0. Entonces, en este caso, estos dos protobar, el primer protobar, pues es el primer bit. El primero a la derecha es el de menor peso, entonces aquí sería A sub 0. Tengan en cuenta que el interruptor son dos números diferentes, A sub 0, B sub 0 y C sub 0. Bueno, este es el primer bit, pues aquí de una vez lo dejamos en 0, ¿cierto? El siguiente bit sería ¿qué? A sub 1, B sub 1, C sub 1. ¿Cierto? Y así, el siguiente, A sub 2, B sub 2, B sub 3, ¿cierto? C sub 3, bit a bit. Entonces nosotros, bueno, en el circuito, sí, él está funcionando, él hace la suma, entonces prende el 0 más 1, 1 o 1 más 1, 0 y hay un acarreo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, entonces nosotros podemos conectar, bueno, o sea, que está sobrando algo, ¿cierto? Eso que sobra en el circuito lo podemos llevar, ¿cierto? Decimos, bueno, llevémoslo, entonces como acarreo al bit de al lado.
eso que está sobrando, ese LED rojo, que es lo que sobra, ¿cierto? Ese acarreo, se lo vamos a llevar al bit de al lado, al bit de la izquierda, que nos dice, sí, 1 más 1 es un 0, y ese acarreo se lleva al lado izquierdo. Entonces, ¿qué hace? Si lo estamos haciendo al bit de al lado, entonces ya nosotros podemos decir, ese C se va, ya ese C no es independiente, ese C depende del bit de la derecha. En el primer bit no es 0 porque no hay ninguno que esté a la derecha. Bueno, el siguiente bit sí hay uno. En el bit 1, el bit de la derecha es el 0. Lo que le sobró a él se lo está enviando al bit 1. Bueno, entonces en los interruptores, como ven, ¿cierto? Si estás viendo los interruptores, si esto lo llevamos, ¿cierto? Como es lo que nos interesa son los interruptores, es nuestro dato de entrada y lo que vamos a probar para saber si el circuito está bien. Nosotros va a llegar un momento que vamos a ver, sí, vamos a ver aquí, A sub 0, B sub 0, perdón, en el orden de los números tenemos A, B, C. Es un circuito. A, B, C es otro circuito, A, B, C, otro circuito. Bueno, vamos a hablar que es un número que tiene 1, 2, 3, 4 bits. El número A es A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿cierto? El número B, B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3. El número C, C sub 0, el bit, C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3. Entonces nosotros decimos, bueno, yo quiero saber B cómo hago para B qué es. Pues B es B sub 0, ¿cierto? B sub 1, B sub 2, B sub 3. Bueno, porque nosotros en el circuito, como lo tenemos diseñado, vamos a hacer las sumas de bit en bit. Y lo que sobra se lo vamos a llevar al bit de al lado. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a multisim, ya pues hubo tiempo para que abriera multisim. Vamos a mirar el multisim, cómo será el circuito. Bueno, aquí entonces, recomendación, vamos a hacer el circuito. Primero el medio sumador, ¿cierto? El circuito original es el medio sumador, que esté bien, que esté organizado, que tenga el espacio mínimo posible. Y luego solamente es copiar y pegar. Y hacemos, ese medio sumador ya está funcionando bien, listo. ¿Qué me toca hacer? Ahora pues duplicarlo y mirar que las entradas sean las adecuadas, ¿no? Que esa salida de A más B se vaya a la entrada del primer sumador, del primer pin del sumador. Que ese nuevo interruptor que fue necesario alambrarlo, llevarlo entonces al segundo, a la segunda entrada, al segundo medio sumador. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos, y aquí se supone, nosotros aquí en este circuito tenemos, aquí teníamos un LED, ¿no? Aquí en este sitio había un LED y un LED verde, la suma, ¿cierto? Y aquí también había otro LED que era el acarreo, ¿cierto? Está aquí. Tenemos ahí dos LEDs, porque los dos circuitos son iguales, ¿cierto? Pero como no, lo que pasa es que la suma ya no es A más B, sino que es el acarreo, pues entonces el LED se va, ese ya no lo tenemos en cuenta. Lo dejamos es al final, solamente debe quedar un solo LED que suma A más B más C y un solo acarreo que tiene en cuenta los dos acarreos, no importa, si hay un acarreo, se tiene que ver. Si hay un 1 en cualquiera de ellos, se tiene que ver, por eso el acoportador, ¿no? El circuito. ¿Cierto? Entonces, de esta forma los interruptores vamos a leer ese número A y el número B. Bueno, entonces vamos a multicinar cómo haríamos el circuito lo más organizado posible. Bueno, entonces, un momento, por favor. Bueno, entonces aquí estamos viendo el circuito multicien. Bueno, aquí entonces, para estar bien organizados, bueno, aquí está lo más sencillo posible. Inclusive traté de que quedara lo más cerca posible, porque claro, entre más lo alejemos, son conexiones de que no es necesario que sean tan largos, porque eso va creando error, ¿no? Se van cruzando los alambres, las conexiones, entonces toca lo más
sencillo posible, ¿cierto? Sin tener más información de la necesaria. Obviamente, lo que siempre hemos dicho es que se deben marcar los interruptores, ¿no? No hay problema donde ustedes lo quieran marcar, no hay problema. Es importante saber el primero cuál es, el segundo cuál es. Aquí multicine, me imagino que ya se han dado cuenta que si ese interruptor no está alambrado, efectivamente no está conectado, si lo llevamos a uno, saca una ventana de error, ¿no? Y no deja ejecutar, o sea, no, porque obviamente él dice, pero ¿cómo me está dando un dato en uno cuando ni siquiera está conectado? Bueno, entonces aquí ya solo dice, bueno, aquí está A y B. El primero a la derecha es A, porque son números diferentes, ¿no? El primero es A, el siguiente número es B. Estamos partiendo de la tabla de verdad. Está A negado, B negado, ¿cierto? Y tenemos entonces la compuerta AND entre A negado, B y B A, B negado y B negado A, ¿cierto? Y entre las dos la OR. Aquí, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer. A ver, por ejemplo, aquí yo le hago doble clic. Y hay veces cuando el circuito empieza aquí en display, y le pueden borrar. Hay veces cuando empieza a aumentar el circuito, entonces no necesitamos tanta información y eso nos queda más limpio el circuito. A veces la resistencia o sea, es como una manchita negra, entonces no, pues yo solamente nunca sabiendo, pues acordarnos de que es nunca el valor de la resistencia, pero ahí hacia atrás, si son A, B, C y D, si están todos alambrados, pues llegan solamente el símbolo de la resistencia. ¿No? Hay veces que es necesario hacer eso porque aquí el interruptor, también entonces la salida, ¿cierto? S en el LED y la salida C, que es la de el acarreo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a eso nos lo puede decir Juliana Cardoso. Juliana, ¿estás? Juliana Cardoso. Sí, Juliana. señora. Bueno, ¿nos puedes decir este circuito es medio sumador o es sumador completo? Es media suma, ¿Por qué? porque solo está teniendo como en cuenta un acarreo. No sé. No, señora, no. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos dice por qué ese circuito es medio sumador? Porque sí, aquí hay un acarreo, ¿no? Si tú dices eso, pues yo veo que hay una C, es un acarreo. ¿Quién nos puede decir por qué es medio sumador? No sé, por ejemplo, Francisco. Francisco Rodríguez. La profe. Sí, hola, buenas tardes. Por favor, ¿nos puedes Pues, decir ese circuito? Sí, dinos, sigue. pues es un medio sumador, así se dice medio sumador, sí. Sí, está bien. Medio le dicen semisumador o medio sumador, está bien. Medio Pero ¿por sumador qué? ¿Y básicamente, por qué sabes que este porque es al medio momento de sumador? hacer el acarreo veamos lo siguiente, y es que hagamos una suma de 1 a 1. Entonces eso nos Sí, dará 0 y un acarreo. ¿Cuál es el problema? sí, Que ese acarreo no va a caber dentro del circuito que tenemos del momento, porque no sí, existe una señor. tercera entrada. Claro, Entonces, claro. como estoy sobrando, no sé qué demonios hacer. Sí, Por sí. eso tenemos que aplicar el medio sumador. Sí, señor. Sí, señor. Y eso ya algo, tal cual como lo dijiste, ¿cierto? Algo concreto. Quiere decir, es que aquí solamente está A y B, no hay un C. Como no hay un C, pues no suma completo. La suma no está completa porque no hay el C. Ya solo viendo, suponiendo que sea una cajita negra, esa cajita negra solamente entra A y B, y bueno, ya este sumador está incompleto porque le falta la carro inicial. Solo, muy bien, Juan Sebastián, solo toma dos entradas, el número A y el número B, pero hay una condición en la suma binaria que nos dice que si es 1 más 1, hay un valor que es la suma, bueno, es 0, ¿sí? Pero hay un acarreo, que es lo que está sobrando, y se ya al lado izquierdo. Aquí no se está teniendo en cuenta eso. Aunque bueno, aquí en el C sí está, ¿cierto? Aquí sí, la C A más B, la suma, que es el verde, ¿cierto? Y la C que es el acarreo, ¿cierto? Pero sería a la izquierda, entonces, bueno, pero si este bit fuera el bit 3, entonces él debería tener un acarreo que se lo está entregando el bit 2, que lo que sobra se lo lleva al de la izquierda, ¿no? Aquí no hay un C, entonces por eso, al no tener C, ya no es un sumador completo. Entonces veamos, por ejemplo, si nosotros lo ejecutamos, entonces podemos mirar, hagamos 0 más 1, ahí vemos el verde, tengan en cuenta, la suma siempre es a la derecha, bueno, eso es un orden que es igual que la suma, como si fuera la operación tal cual, bueno. Entonces hagamos ahora 0 más 1, entonces hagamos 1 más 0. 1 más 0, pues es un 1. Hicimos 0 más 1 y 1 más 0. Ahora hagamos, bueno, 0 más 0 está así al inicio, ¿no? Ahora 1, 1. 1 más 1, como pueden ver, el verde está apagado, es 0, y el rojo está prendido, es 1, 0. Si vemos, y si los LEDs están prendidos, pues leemos en binario. Esto es 1, 0, ¿cierto? Ahí está la suma, ¿sí? Pero no tienen acarreo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Pues hay que colocar otro sumador. Vamos a ver si lo tengo aquí abajo, creo que dice abajo. Pero bueno, esto es para que se den cuenta, para que quede bien organizadito, ¿no? Que no hay información que hay veces que sobra, ¿cierto? Entonces, a ver,
Aquí no me está dejando. Me voy hacia arriba, ¿cierto? Que quede bien organizado este circuito, ¿cierto? Hay como ven los interruptores, las compuertas AND, no, las negaciones no necesitan resistencias, ¿no? No necesitan resistencias porque es una compuerta, tiene su valor de unos y ceros. Sí tenemos que asegurar que sea el interruptor A y el B, y solamente están esos dos alambrados porque es entre el número A y el número B, ¿no? Bueno, paremos esta. Ahora veamos. Nos dicen entonces no hay que unir dos, entonces unir es tal cual, ¿no? Yo copio este medio sumador, veo que esté bien organizado, que esté, porque como luego pasa a copiar y pegar, copiar y pegar. Entonces, si desde el principio lo tengo bien organizado, ¿cierto? Entonces no hay problema de ese copiar y pegar, ¿cierto? Quitando el ruido, lo que no necesitamos, ¿cierto? Que esté concretamente lo que se requiere. Entonces vamos ahora sí a la suma completa. En la suma completa que nos dicen, bueno, nosotros tenemos ese primer, veámoslo, aquí tenemos, a ver, cómo nos permiten, no, aquí no. A ver, pero un momento. Aquí no tampoco. ¿Será que es aquí? Tampoco. Hasta aquí, sí, ahí funcionó, bueno. Entonces, aquí nosotros tenemos el primer medio sumador, ¿no? Tenemos el A, el B, el primer medio sumador. Bueno, ¿cómo lo solté? Entonces, esto, no lo puedo soltar. Bueno, ¡Guau! ¿cierto? Entonces, tenemos el primer medio sumador, ¿cierto? Entonces, vamos a alambrar para que haga la suma completa, nos toca alambrar ese interruptor, el C, ese es el nuevo, ese C es el que necesitamos, ese acarreo inicial lo necesitamos, es nuevo, ¿cierto? Al otro lado tenemos el otro medio sumador. Entonces, ese C, lo primero en el circuito, en el tablero, decíamos, bueno, si tenemos aquí es A más B, ese A más B queda como entrada al A del siguiente medio sumador, ¿cierto? Y ese C, que fue el que alambramos, ese interruptor nuevo que alambramos, ese C lo llevamos a la entrada B del otro medio sumador, ¿cierto? Ese C lo estamos llevando al otro medio sumador. De tal forma que a la salida, esta suma sea pues A más B más C. ¿Cuál? Este A más este B, ¿cierto? Más el C, el nuevo que acabamos de alambrar, ¿cierto? Se ve a la salida. Y ahora, entre el primer medio sumador teníamos aquí la compuerta. Esto era entre A y B la comportaban. Y aquel otro, entre A y B la comportaban. ¿Cierto? Entonces, entre ellos dos, se tiene que ver, si hay una carrera, lo tenemos que ver, ¿cierto? Entonces, por eso ahí está la comportador, ¿cierto? Siendo así, entonces, ahí sí tenemos el sumador completo. Bueno, entonces veamos, empezamos a hacer pruebas, ¿cierto? Entonces, esto es lo más organizado que se pueda. A ver, normalmente uno llega y copiar y pegar, y entonces uno hace las conexiones, y entonces ya uno trata de reducir espacios. Pero hay que tener mucho cuidado cuando vemos el circuito, porque hay veces eso de mover todo el circuito, empieza a estar uno encima del otro, empieza a solaparse los elementos. Entonces toca llegar hasta un punto tal que no se solapen. Bueno, entonces aquí, veamos, si tenemos pues solamente aquí de ese primer sumador quitamos esos dos LEDs, la suma y el acarreo, y del segundo medio sumar si los dejamos, ¿cierto? Porque ese segundo sumador, aquí por ejemplo voy a quitar, aquí está apagada la fuente, sí, entonces voy a quitar, aquí ya no es A, ¿no? Ahora tengo que habilitar, si me deja, sí. Esto ya no es A, para eso entonces nos toca agrandarlo. Está, ya no es, ¿no? Lo voy a quitar. La dejaba ahí para que se dieran cuenta que era la medio sumado, ya no es A y B. Realmente el primero es A más B. Si nos vamos, aquí sería, vamos a colocarlo mientras ustedes sigan haciendo el circuito, ¿cierto? El circuito entonces se llama primer apellido, primer nombre, suma completa. Entonces si quieren, para que quede ordenado, si quieren, al inicio hagan el medio sumador, ¿cierto? Que quede bien, que no haya problema. Y abajo, en la parte de abajo, hacen el sumador completo, que fue lo que hice aquí en la parte de abajo, sumador completo, bueno. Primero medio sumador, que cumpla con todo. Luego sí sería copiar y pegar, ¿no? Entonces, en este sumador completo, entonces aquí, por ejemplo, lo voy a colocar, pero para eso tengo que ampliarlo, copiar y pegar, entonces lo vamos a llevar, aquí realmente es
Listo. Lo voy a colocar aquí al ladito. No, aquí encima. Porque si no, la idea es que no cree ruido, que se entienda. Aquí sí realmente va a ser A más B. ¿Cierto? Aquí sería A más B. Efectivamente. Este interruptor, que está acá, este primero es A más B. Ya lo vemos, lo estamos llevando de la salida a la OR, es el A más B del primer medio sumador. Y el siguiente entonces sí sería un C, ¿cierto? El interruptor C. Entonces, a ver, vamos a ver si me deja copiarlo. Y lo llevamos entonces. Llevémoslo ahí, sería C. Bueno, entonces vamos. ¿Cierto? Que se ha organizado y se entiende ahí en el circuito. Ah, bueno, entonces este viene la OR, este viene del nuevo interruptor, ¿cierto? Y ese interruptor debe tener su resistencia, tengo que asegurar los 0 voltios, los 5 voltios, ¿cierto? Y ya la salida, entonces tenemos la suma S, la salida C, que es el acarreo, ¿no? La suma en verde y el acarreo. Inclusive las letras, uno puede seguir pues jugando con multisim y las letras también se pueden cambiar. Así como los alambres se pueden cambiar de color, las conexiones, las letras también se pueden cambiar de color. Se pueden hacer más grandes inclusive y cambiar el tipo de letra. Bueno, entonces vamos a hacerle pruebas al circuito, porque claro, la idea es hacerle pruebas. Si funciona bien, entonces sí se puede subir a la carpeta, ¿no? Pero antes no, porque ya se la nota, la idea es hacerle pruebas, ¿no? Siempre, ¿cierto? Terminarlo, mejor dicho, el circuito, terminarlo y verificar con las pruebas. Entonces veamos, vamos a ver. Si tenemos entonces, son dos números, aquí tenemos dos números que tienen A y B, ¿cierto? A y B. Cada número tiene un bit, ¿cierto? Si cada número tiene un bit, entonces la suma, ¿cuántos bits tendrían? Eso nos lo puede decir, por ejemplo, Nicolás Rincón. Nicolás, por favor, nos puedes decir, si estamos sumando dos números que cada uno tiene un bit, la suma total, ¿cuántos bits serían? Nicolás. Nicolás Rincón. Bueno, Nicolás Rincón. Francisco, si quieres, tranquilo, puedes cerrar el micrófono. Creo que te quedó abierto el micrófono, Francisco. Francisco Rodríguez, gracias. Nicolás, por favor. Nicolás, ¿estás? Nicolás. Bueno, entonces. Bueno, Nicolás, entonces no. Entonces veamos. Vamos aquí abajo. Reinaldo Toledo. Reinaldo, por favor, ¿nos puedes decir que estamos haciendo aquí en el circuito la suma de dos bits? Cada número tiene un bit. La suma entonces sería de ¿cuántos bits? Reinaldo Toledo. ¿Sí me escuchas ahí? Sí. Sí, estamos escuchando. Es que Entonces, estaba. no hay Dime. problema. Entonces, si tú estás haciendo, como vemos en el circuito, es el número A y el número B, ¿no? Que son diferentes. Cada número Ujú. tiene un bit. Si hacemos la suma, ¿cierto? La suma sería, ¿cuántos bits tendrían? Si hacemos la suma de estos números. En este caso serían dos, ¿no? Sí, señor. Sí, está bien, está perfecto. Eso hay veces, pues, si uno hace el símil en decimal, si tú estás sumando dos números de unidades, el número, la suma total te va a quedar de a dos dígitos, ¿no? Si Ujú. haces dos, y entonces lo mismo aquí, si tenemos dos números, cada uno tiene un bit, pues la suma total, ¿cierto? La vamos a ver precisamente aquí en un número de 2 bits. ¿El número de 2 bits cuál va a ser? Ese es la suma y el acarreo. Bueno, está bien, Dale. gracias. Listo, Bueno, profe. bueno, entonces vamos a hacerle pruebas. Aquí la idea es hacer pruebas, entonces vamos a ver aquí, mientras ustedes lo están haciendo ahí en el circuito, entonces veamos si vamos a hacer 1 más 1, 1 más 1, ¿no? Entonces 1, bueno, apartemos 0, 0 más 0, ahí está. Entonces 0 más 1, ¿sí? 1 más 0, ¿sí? No hay problema. Ahora 1 más 1, ahí está, 1 más 1. Bueno, pero es que ahora hay un acarreo. ¿Qué quiere decir? Que la tabla de verdad ya no son A y B, la tabla de verdad son A, B y C. La tabla de verdad cambia.
Y a la salida sí hay una suma, sí hay un acarreo, pero es que ya tenemos 3 bits. O sea, realmente son A y B, pero tenemos en cuenta ese acarreo y al final es un bit más que estamos sumando. Bueno, entonces aquí podemos decir, bueno, hagamos eso. Ya tenemos ese C, entonces, por ejemplo, es 1 más 1 más 1. 1 más 1 más 1, ahí está. Es un 1 y el acarreo es 1. Estamos haciendo 1 más 1 es 0, ¿cierto? Y el acarreo es un 1, ahí está. Pero ese 0 más 1, que es el otro bit, está dando el 1, ¿cierto? Y ahí están entonces los dos. Bueno, ahora, si nosotros ya lo tenemos bien organizado, bien cerquita, lo más cercano que se pueda, que se entienda perfectamente, que se están conectados bien los interruptores, entonces podemos hacer suma de dos números que tengan 2 bits o suma de dos números que tengan 3 bits, 4 bits, 5 bits, ¿cierto? Entonces nosotros podemos, vamos a ver si lo hice abajo, no, pero de pronto yo lo hice aquí, fue en el primero, ¿cierto? Si ustedes ven, yo lo que hice fue, bueno, yo sé que esta es mi suma completa, ¿no? A ver si me deja, sí, esta es mi suma completa, ¿no? Yo, bueno, entonces copiar y pegar, entonces copiamos un bit aquí, bueno, aquí hay un bit, entonces aquí hay otro bit, entonces copiar y pegar, ¿cierto? Y colocamos otro bit, y así. Entonces este número, por ejemplo, bueno, ese que está cargando. Este número, al final, que ustedes están viendo, es un número que tiene 3 bits, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la conexión que hay entre ellos? Claro, tiene que haber una conexión porque la suma. Entonces, por ejemplo, acá, este número, el primero que está al lado derecho, aquí, este primero es el bit 0, ¿cierto? Y el que está al lado izquierdo es el bit 1. Y si hay otro, pues bit 2. Y si hay otro, bit 3 y así sucesivamente. El primero es el bit 0. Entonces, por eso está A sub 0, B sub 0, C sub 0. El siguiente bit, A sub 1, B sub 1, C sub 1. Y el siguiente, y así sucesivamente. Pero bueno, como ya sabemos que el bit 0, el acarreo es 0, porque ni ninguno que se lo preste, ¿cierto? Se lo lleves a la izquierda, eso es lo que sobra, ¿no? Entonces, pues aquí C sub 0 vale 0. Ahora miremos en B sub 1. B sub 1, ese acarreo, ¿qué pasa? En este primer bit, el LED rojo, ¿cierto? El LED de la suma, ¿cierto? Se queda ahí, es la suma. Pero aquí, el que estoy indicando acá, esta OR, es lo que está sobrando. Bueno, lo que está sobrando se lo estamos llevando con este alambre, esta conexión, se lo estamos llevando al bit del lado izquierdo. ¿Y a dónde lo llevamos? Pues al C, al interruptor C. Pero es que ese C ya no es un interruptor, ya es un dato que nosotros colocamos, no. Ya depende de la operación del primer bit, ¿cierto? Entonces, la conexión que hay entre un bit y el otro bit es lo que sobra, ¿cierto? En este bit hizo la suma, si sobró algo, sí, se lo está llevando. Este es el alambre que se lo está llevando al lado izquierdo. Aquí hace la suma. Aquí, por ejemplo, este LED rojo, se lo sobra lo que sobre, no importa, 0 o 1. Se lo estamos llevando entonces al bit, si existiera un bit 2, y así bit 3, bit 4. Bueno, entonces vamos a hacer pruebas. Ahora, sí, ya no es un número solo con un bit, ahora son 2 bits. Entonces, veamos. Si queremos bueno, aquí prendamos la fuente, pero tengo que habilitar ya. Prendamos la fuente. Entonces, veamos, hagamos 1 más 1. Bueno, 1 más 1, ¿no? Entonces ya estamos los pesos. A este es A sub 0 vale 1, ¿cierto? A sub 0 vale 1. B sub 0 vale 1. Estoy haciendo 1 más 1. ¿Cierto? Entonces, el primer LED vale 1, el siguiente 2, el siguiente 4, 8, 16, 32. Entonces ahí vemos. Son dos números que tienen 2 bits y la suma son 3, la suma son 3 bits, ¿no? Aquí está. El bit 0, aquí, bit 1, bit 2. Ahí están los 3 bits, los 3 LEDs, ¿cierto? Pero realmente, aquí solamente, de acuerdo a los interruptores, ese número, tanto A como B, solo tiene 2 bits, bit 0, bit 1, ¿sí? Entonces, veamos, estamos haciendo 1 más 1, entonces veamos, es 2, está bien. Ahora, hagamos 2 más 2.
Bueno, entonces, este bit vale 1, el de al lado, entonces ese es bit 1. Entonces, ¿el peso cuánto es? 2. Entonces, bueno, 2, A vale 2, B vale 2, ¿cierto? Estamos haciendo 2 más 2. Entonces, ahí vemos. Es 1, 0, 0. Bueno, ahí está el 4. Bueno, entonces hagamos, y así todas las probabilidades de las sumas, ¿no? Entonces, hagamos 3 más 3. 3 más 3. Entonces, A, por ejemplo, A vale 1, ¿cierto? El bit 0, 1, y el bit 1 vale 1. Estamos haciendo 3. A vale 3, B vale 0. Estamos haciendo 3 más 0. Entonces, si leemos los LEDs, están en el mismo nivel, ¿cierto? Estamos leyendo un número que son 3 LEDs. Estamos leyendo 0, 1, 0. Perdón, 0, 1, 1. Los LEDs están prendidos. Ahí está entonces el 3. Ahora decimos, no, es que yo quiero que B sea 6. Entonces, B sub 0 vale 1, B sub 1 vale 1 también, ¿no? Entonces ya está, 6 más 6. Perdón, 3 más 3, ¿no? 3 más 3. Entonces, vamos, aquí está 1, 1, 0. Bueno, ¿listo? Sobre multisim, ¿hay alguna pregunta? ¿Cómo hacer el esquema circuito que quede bien organizado, que se vea bien esas operaciones? Bueno, entonces pasamos a Tinkercad, bueno. Nicolás, bueno. Bueno, entonces ya podemos hacer un sumador de 2 números que tenga 4 bits. Bueno, entonces vamos a Tinkercad. Bueno, entonces en Tinkercad, como pueden ver, sí, como pueden ver entonces, aquí lo mismo, entonces los interruptores marcarlos, ¿no? Ahí hay la opción de marcar el interruptor. Entonces es importante saber esos, sí, o sea, cada interruptor, ¿qué es? Bueno, entonces aquí tenemos el interruptor A, interruptor B, entonces aquí da la opción que podemos mover eh, el texto, no lo deja moverlo, de tal forma de que no moleste el circuito, o sea, nos permita ver el circuito, ¿no? Está el interruptor A y el interruptor B alambrado, solamente el A y el B, ¿no? Entonces, si empezamos con el circuito, aquí estaría solamente el medio sumador, ¿no? Yo que está solamente el medio sumador, porque efectivamente no está el C, no está el C. Bueno, entonces, sin embargo, sí, aquí podemos mirar entonces la tabla de verdad. Entonces, veamos, si tenemos, esa es la negación, luego sigue la compuerta A, luego sigue la compuerta OR. Bueno, y está entonces la suma a la derecha, ¿cierto? Lo normal es que uno haga la suma en decimal, unidades primero, luego las siguientes son centenas, los siguientes son, entonces, eso que está sobrando, ese acarreo lo llevamos a la derecha, perdón, a la izquierda, entonces por eso es en rojo. Bueno, entonces vamos. Si hacemos 0 más 0, 0, 0 más 1. Entonces ahí vemos que podemos leer el número, es 0, 1, ¿no? 0 más 1 pues 1. El LED verde se encendió. Ahora hagamos 1 más 0. A vale 1 y B vale 0. 1 más 0, entonces la respuesta es 0, 1. Está bien, ¿no? Ahora hagamos 0 más 0 es 0, ahora es 1 más 1, ¿no? 1 más 1. 1 más 1, entonces ahí vemos que es 0, ¿cierto? Y ahí sobra un 1. Por eso el LED rojo se está encendiendo. Y si lo vemos como un número binario y los unos son los LEDs que están prendidos, pues vemos que es 1, 0. El LED que está prendido es un 1, el que está apagado es un 0. Es un número binario que tiene 2 bits, donde el primero a la derecha, o sea, el que pesa 1, perdón, el que pesa 2 está encendido. Es 1, 0. Ahí está. Bueno, entonces, a este falta y cabe perfectamente sin ningún problema en un protobar el sumador completo, ¿no? Que sea el sumador completo, o sea, falta colocar
con las compuertas. Aquí nos sobran dos AND, podemos hacer, sí, las dos AND. Aquí tenemos la negación. No, no hay problema. Nos falta es colocar la OR, ¿no? Aquí también nos sobra una OR, ¿cierto? Esa OR en el integrado 32 son 4 OR. Solo utilizamos uno. Entonces, ahí hay otras 3 OR. Con la otra OR puedo armar los dos acarreos de los dos medios sumadores. ¿Sí? Bueno. ¿Hay alguna pregunta entonces? Aquí también para que vean el orden que se vea. Por eso el rojo, que efectivamente a veces uno se lo olvida, por hacerlo de afán y no funciona. ¿Cierto? Esos rojos nos indica de que todos los transistores están alimentados, se están llevando a corte y saturación, están las tierras. Los integrados están bien conectados. ¿Cierto? Ahora es mirar bien si el interruptor se está entrando, se está negando y si está de acuerdo al esquema que hicimos. El esquema del protobar sale también del esquema del circuito. Bueno, a ver, Nicolás nos dice, ¿por qué no solo usar un XOR en vez de hacer el doble AND con OR? Nicolás, sí, efectivamente, nosotros estamos partiendo de la tabla de verdad. Bueno, nosotros más adelante, yo creo que unas 2 prácticas más, vamos a utilizar el XOR en varias veces. Bueno, varias veces. Entonces aquí es más de acordarnos que de la tabla de verdad, si tú partes de la tabla de verdad, puedes hacer el circuito teniendo la tabla de verdad, ¿cierto? Entonces no lo normal es que, bueno, me piden la suma, pues yo digo, bueno, yo sé que 0 más 1 es 1, bueno, las condiciones mínimas para que se haga una suma, sacas la tabla de verdad y de ahí haces el circuito, ¿cierto? Sacas el circuito. Y la XOR, por utilizar la XOR, sí, esa es una XOR, pero como estamos partiendo de la tabla de verdad, pues con AND y OR. Y esa XOR más adelante, porque esto es corto, o sea, realmente, y tener en cuenta que aquí es copiar y pegar, se hace solo una vez. Y tanto en Tinkercad como en Multisim es copiar y pegar, copiar y pegar. Entonces no hay problema, ¿no? Si tocara alambrarlo ya en ese, bueno, sí es mejor alambrar solo una compuerta XOR que alambrar dos AND y una OR, ¿no? Pero como aquí es pegar y copiar, es más la lógica, bueno, yo lo saqué esto de la tabla de verdad, ¿cierto? Sale más sencillo. Bueno, y la XOR, y en varias prácticas la vamos a trabajar. Por eso fue que en la práctica del sistema binario, esa XOR se alambró porque se utiliza, y bastante, en unas prácticas que vienen más adelante. Bueno, Nicolás. Aquí hay un estudiante. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, vamos a hacer en Multisim, bueno, el circuito. Miremos a ver cómo estamos. Y 40. Hagamos en Multisim, por favor, el sumador completo. Bueno, circuito sumador completo en Multisim, para hacerlo antes de la clase. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sumador completo en Multisim. ¿Cómo se llama el circuito? Primer apellido, primer nombre, raya al piso, sumador completo. Bueno, ahora, porque ese es copiar y pegar, ¿no? Bueno, y nos quedan 20 minutos, o sea que no hay problema. Bueno, de tarea, entonces, este circuito, entonces, antes obviamente, yo creo que en 10 minutos más o menos lo hacen, depende también de la práctica que tengamos como dicen. Entonces, ¿qué de tarea? ¿Qué de tarea? Para la próxima clase. Vamos a hacer entonces de tarea, no ahora, de tarea, para la próxima clase. En Multisim, entonces hacemos el sumador de dos números, A y B, con 4 bits. Bueno, y también lo hacemos en Tinkercad, sumador de dos números con, cada número tiene 4 bits. Bueno, y ahora, en caso que tengan preguntas o lo que sea necesario, lo miramos aquí en el tablero, en la Multisim, ¿cierto? Están haciendo, es de un bit nomás. Por el momento están haciendo solamente de un bit. Que aquí bien organizado, si tienen preguntas, pues lo miramos. Profe, recuérdeme, ¿es Sí, sumador señor. completo por casualidad? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Hay que hacer el sumador completo ya. Sí, señor. Ya, en este momento, ya. Es el sumador completo en Multisim. Bueno, en Multisim, sumador completo. Que quede bien organizado,
¿cierto? Y ahí entonces ustedes dicen, no, bueno, supongan que no tienen nada, o sea, no vimos el circuito en multisim, ¿cierto? No lo vimos, no está. Dice, uy, pero yo cómo hago eso, entonces pues partan de la tabla de verdad. Entonces, inclusive si quieren en el mismo multisim, coloquen la tabla de verdad. Ah, sí, me están diciendo que 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es un 0 y sobra un 1. Entonces ya saben, la suma verde, el LED verde, y lo que sobra, el LED rojo. Bueno, y lo que sobra es a la izquierda. Bueno, Juan Sebastián nos pregunta, ¿y la tarea si es Tinkercad y Multisim? Sí, señor. La tarea entonces sería, porque no alcanzamos, el tiempo no da, y no, pues lo podríamos hacer ahora, pero no, a pesar de que es un bit tenerlo bien organizado y luego es copiar y pegar, solamente es el acarreo el que hay que llevarlo, ¿no? Tener cuidado de ese acarreo, llevárselo al bit de al lado. De tarea psiquia entonces son dos números, es la suma de dos números y cada número tiene 4 bits. ¿Listo? 4 bits. Entonces tenemos que ver claramente esos interruptores y abajo vemos esos LEDs. Entonces, ¿cuántos LEDs serían? Serían 5 LEDs, ¿no? Estamos haciendo un número de 4 bits. Eso entonces de tarea, tanto en Tinkercad como en Multisim. Pero ahora, ¿cierto? Para ver la lógica, cómo funciona y hay que alambrar ese interruptor C, hay que alambrarlo, ¿cierto? Es el Multisim, el sumador completo. El Multisim va a ser ahora dos números A y B, cada número tiene un bit. Bueno, y le hacemos las pruebas. Bueno, y como se dan cuenta, en Multisim está, Multisim no siendo la suma completa, ya la tabla de verdad ya no es la misma, ¿no? La tabla de verdad es otra. Es una tabla de verdad que tiene 3 entradas, A, B y C. Entonces, por favor, ahí en Multisim colocan la tabla de verdad. Entonces, no, pero ¿cómo así? Entonces, de un ejercicio cualquiera, copian la tabla de verdad, la llevan y quitan los bits que sobran, ¿cierto? Y esos bits que son uno, es hasta 7, ¿no? O sea, es de 0 a 7, no hay problema. Copian la tabla de verdad y entonces ya la deducen. Ya dicen, una salida es S, la otra salida es el acarreo, entonces dejen el acarreo al lado izquierdo, ¿cierto? Y hacen la suma. Y ahí deducen la tabla de verdad, se pueden ayudar con el circuito, la tabla de verdad del sumador completo. Claro, la tabla de verdad del sumador completo ya es diferente. Ya se está teniendo en cuenta el acarreo. Bueno, eso es lo de ahora, lo que están haciendo ahora. Y si hay alguien que tenga, que tenga alguna pregunta o que quiere que veamos el circuito, Francisco, dinos qué pregunta tienes. Es que sí tengo Sí, una duda. Pues, a ver, puedo sí. hacer el medio sumador y el... Es que el sumador completo me queda difícil porque no entiendo exactamente qué hacer con las tablas de verdad. No comprendo muy ¿Y bien. por qué la tabla de verdad? La lógica de hacer la suma y del acarreo, si tienes 3 números A, B y C, es lo mismo, O sea, ¿cierto? Tú tengo que tienes la sumar los tabla de números. verdad. O Claro, sea, tú solo dices, tengo que sumar los números A, B y C. sí, sí, señor. Ah, perfecto. Gracias, profe. Entonces, de pronto ahí es que lo que obligó a tener que hacer alambrar el C, porque es el acarreo, y la única situación como rara es cuando es 1 más 1 más 1. Entonces tú dices, A vale 1, B vale 1, 1 más 1 es 0. Ahí tienes el 0. Y eso que sobró, pues lo tienes ahí en el de rojo. Pero es que tengo un 1 más. 0 más 1 es 1. Entonces por eso los dos LEDs, tanto el verde como el rojo se encienden. Y obviamente en la tabla de verdad va a ser así. Todo lo demás es suma normal. 0 más 1 más 0. Bueno, todas las combinaciones de la tabla de verdad. Bueno, Francisco. ¿Listo, Francisco? Sí. Bueno, no se estás hablando, creo que no, porque no se mueve la señal de audio, o sea que, esto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? La tarea es, bueno, ya saben que es de 4 bits, pero por ahora eso es lo que no, lo que tienen que hacer ahora, en 15 minutos, ya han pasado. Tengan en cuenta, por favor, este circuito debe tener la tabla de verdad del sumador completo. Entonces, si es sumador completo, o sea, hay que tener en cuenta el acarreo. Entonces, es A, B y C. Y obviamente que el circuito funcione, ¿no? Ahora, ese sumador completo, bueno, ese bit, son dos números que tienen un bit. Ese mismo es el que van a copiar después 4 veces para que sea el sumador de 4 bits. El nombre del circuito, entonces va a ser el primer apellido, primer nombre, raya al piso, en este caso sería sum un bit. Bueno, no sumador completo, mejor para que, pues obviamente estamos haciendo sumas porque por lo menos debe tener un bit, ¿no? Sumador completo. Bueno, Nicolás Rincón.
Primer apellido, primer nombre, raya al piso, sumador completo. Bueno, entonces realmente el circuito que están haciendo es este, ¿no? El que estamos, el que están haciendo en este momento es el esquema del circuito. Luego el que van haciendo el protobar es el esquema del protobar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos el circuito. De aquí, este circuito es el que van a sacar en multisim el esquema del circuito. Bueno, a ver, me estoy organizando para que quede más ordenado. Bueno, ahí está la OR, ¿cierto? El C es el nuevo que hay que alambrar. Ahí está, el esquema del circuito. Bueno, primer apellido, primer nombre, sumador completo. Aquí entonces, bloqueamos esto mejor. Aquí sería C sub 2, aquí C sub 3. Listo. Y el primer bit es el único que la acarreo es igual a 0. Bueno, ven por el chat si quieren o por el micrófono alguna pregunta. Bueno, entonces también recordando los que tengan los circuitos de álgebra de Boole, los que lo tienen en formato electrónico es a mano, bueno. Y no solamente es colocar la tabla de verdad, toca saber de dónde salió esa tabla de verdad, ¿cierto? Hay que desarrollar la expresión booleana, ¿sí? No se puede colocar la expresión ya completa, la tabla de verdad, sin saber cuál fue el desarrollo del circuito, bueno, de la expresión booleana. Para que por favor los que lo tienen así, corregirlo. Bueno, entonces aquí estoy viendo una carpeta y ya hay como varios que están subiendo ya el archivo, ¿cierto? Tiene que ser antes de las 4. Bueno, tienen que ser minutos. Entonces, tengan en cuenta, la tabla de verdad hay que colocarla al lado. Los interruptores tienen que estar marcados, LED verde y LED rojo. Bueno, ya saben que los interruptores es tener una plantilla con los interruptores. O sea, que esos interruptores ya están alambrados, ya de por sí están alambrados, ¿no? Están conectados, pues. Vamos a colocar, vamos a ver aquí si nos deja. Sí.
profe, una cosa, Sí, el medio sigue, sumador sigue. simplemente, Sí, sigue. el medio sumador es simplemente el circuito original que tenemos, ¿no? O sea, dicho mal y pronto. Estás hablando del medio, ¿sí? Sí, Medio el medio sumador. sumador, sí. Sí, 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 tal cual. Ese medio sumador lo copias y lo pegas y lo colocas al lado. Y lo Y que es un haces medio es, sumador completo. sí, se te va a sumar, pero entonces lo que conectas es lo que está aquí en el tablero, lo que está en azul. La Ah, salida de ese medio sumador lo conectas a la entrada a una de las entradas, cualquiera, a una de las entradas del otro medio sumador. Y ya en ese caso, ese interruptor nuevo que es el C, lo conectas a la otra entrada del medio sumador. ¿Ya? Y ahí, vale. bueno, Gracias, profe. bueno, sí, sí. Y la OR, ¿no? No te va a olvidar la OR, porque la OR es la que nos va a llevar a los dos acarreos. Si hay acarreo, el acarreo se debe mantener. Bueno, y si acaso la tabla de verdad, ¿no? Con la tabla de verdad, la pueden sacar. Ya la operación la saben, ¿cierto? ¿Cuál es la suma? La pueden hacer haciendo la suma. Entonces, 1 más 1 más 1, 1 más 0 más 1 es tanto, bueno. O con la misma el circuito. El circuito, entonces ya tienen la tabla de verdad a un ladito, entonces colocan todas las posibles combinaciones en el circuito. Y el circuito les dice entonces cuál es la operación. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Reinaldo? Fue el circuito de dos LEDs. De dos LEDs. Eh, Ahí tú mismo, mira, Reinaldo, si a ti te dicen que ese sumador a la salida tiene 3 LEDs, por ejemplo, si te dicen eso, el sumador tiene a la salida 3 LEDs o 3 bits, pongámoslo porque esos LEDs son bits, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Que esa suma de esos dos números, ¿cuántos bits tienen? ¿Tienen 3? ¿Tienen 2? ¿Tiene 1? ¿Cuántos bits tendrán esos dos números que tú sumaste y a la salida? Sí, señor, ahí está. Tú mismo te estás respondiendo. Muy bien. ¿Cierto? Y aquí estamos haciendo es un sumador completo. O sea, que por el momento ese sumador completo solo tiene un bit. Está el A sub 0, B sub 0. Quiere decir que pues debe tener, cualquier sumador tiene, inclusive, si ves, el medio sumador, el semisumador, tiene también a la salida tiene dos salidas, la suma y el acarreo, ¿cierto? Pero aquí el tema es las entradas, ¿cierto? Las salidas, el circuito está funcionando perfecto, pero las entradas es ese acarreo que no tenía en cuenta. Adrián, sí, es el primer apellido, primer nombre, sumador completo. Ponle con sumador completo, bueno, para que no se presta a que varios hagan solo ese medio sumador y no, señor, tiene que ser completo. ¿Por qué se puede? Porque es sencillo, pongámoslo así, porque es copiar y pegar. Imagínate tú alambrando esto en el protobar. Ya esos tiempos, eso ya no es, ¿cierto? Entonces, si nos dicen, ese sumador solamente tiene dos bits de salida, entonces ya sabes cuántos bits tienen los que se están sumando. Sí, la tabla de verdad, Adrián, es porque nosotros, ese medio sumador, como ves, el medio sumador, ¿dónde está? Ese medio sumador solo tiene dos números A y B, ¿cierto? Pero ya nos dimos cuenta de que el problema de este medio sumador es que no tiene en cuenta el acarreo. Como es ese acarreo, entonces nos toca, las entradas ya son A, B y C, ese acarreo inicial. Y las salidas pues siguen siendo la suma y lo que sobra, la suma y el acarreo. Entonces por eso la tabla, verdad, es diferente. Bueno, Adrián, y para los que la están haciendo en multisim, tiene que ser las entradas son A, B y C.
Sí, es el número A más el número B, pero estamos teniendo en cuenta el acarreo inicial, o sea, C. Y las salidas, pues es la suma y ese acarreo que sobre, lo que sobra, que se lo lleva al bit de la izquierda. Bueno, por eso la tabla de verdad es diferente. ¿Sí? La que tenemos ahí, la que estamos viendo en el tablero, solamente es, solo tiene en cuenta suma y resta, pero no hay un acarreo inicial. Y si no se tiene en cuenta eso, pues no hace bien la operación. Bueno, entonces en ese circuito hay que tener el acarreo inicial. Bueno, estoy viendo que ya hay estudiantes que ya la subieron a la carpeta y ya incluso están retirando. Entonces no hay problema, si tienen clase a las 4, muchas gracias por la asistencia. Nos veremos en la próxima clase y los que están retirando es el caso para recordarles que queda de tarea aquí, hacer un sumador de 2 números, ¿cierto? Sumador completo, obviamente, ¿no? Hacer un sumador de 2 números, donde cada número tiene 4 bits, 4. Y obviamente siguiendo la lógica de este circuito, ¿cierto? Ese primer interruptor es A y B sub 0. El siguiente interruptor, si vemos el circuito, el siguiente interruptor a la izquierda es el bit 1. A sub 1, B sub 1. El siguiente es el interruptor. Estamos haciendo como si estuviéramos haciendo la operación tal cual a mano. Estamos haciendo, sí, el primer, unidades con unidades, sí. Bit 0 con bit 0 es el circuito. Ese es un circuito. Bit 1 con A sub 1 con B sub 1 es otro circuito, ¿cierto? Entonces, si son 4 bits, son 4 circuitos, pero están unidos, ¿por qué? Por el acarreo. Bueno, queda de tarea. Tanto esquema del circuito como esquema del protobar. Bueno, esquema del protobar hay que hacer los dos, o sea, Multisim y Tinkercad, queda de tarea. Bueno, están retirando, entonces muchas gracias por la asistencia. Nos veremos en la próxima clase. Bueno, y los que siguen trabajando, no hay problema, pues todavía tenemos 6 minutos. Y la tabla de verdad, ¿no? Que deducir la tabla de verdad. El primer nombre, primer Profe, ¿me apellido. recuerda cómo se insertan tablas de verdad en Multisim, por favor? No, tú puedes hacer ya hemos hecho circuitos donde hay tablas de verdad. Entonces, algunos de los circuitos que tú tienes, lo abres y copias la tabla de verdad. Si tú solamente tienes variables, la adición pero ya hemos hecho. Y si no es texto, tal cual texto, y tú empiezas a colocas texto. Hay varias formas como estás marcando los interruptores, ¿cierto? Hay como 3 formas diferentes para llegar. Si le haces sobre la mesa de trabajo, haces clic derecho con el mouse, ahí hay una opción en propiedades, creo que está bueno, propiedades es para abrirlas, ampliar la mesa de trabajo. En la parte donde está el texto. Y ahí él te va ampliando el texto de acuerdo a lo que vayas escribiendo. Entonces colocas A, B y C, S, suma si quieres y acarreo. Y ahí para abajo le empieza a ampliar esa tabla, ese espacio para escribir texto. ¿Bueno? Pero lo normal es que si hay algún circuito que tengas anterior, copias esa tabla de verdad y la amplías. O al revés, si son 4 bits, le quitas un bit y borras las salidas. Bueno, ya hay varios que se están retirando también, entonces antes, ya veo que ya están subiendo la carpeta. Muy bien, están subiendo, aquí bien organizados esos circuitos. Primer apellido, primer nombre, raya al piso, suma completa. Bueno, entonces quedan 5 minutos, pero ha sido más que suficiente. Entonces, a las 4 en punto, el circuito que se suba después de las 4 no se califica, bueno, o bueno, ya saben cuál es la nota. Profe, es Señora que Tania, dime, sí. la tabla de verdad, mano, y pues hasta ahorita lo estoy terminando. Es que me parece muy demorado. Entonces, La tabla de verdad, si quieres, la tabla, si quieres, si la tienes a mano, sácale una foto y la colocas. Hay opción de colocar fotos en Multisim, pero mientras sabes cómo es, si quieres lo anexas a la carpeta, bueno, a tu carpeta, y si para ti es más fácil, sácale la foto a la tabla de verdad y la subes a la carpeta, bueno, porque la idea es que sea antes de las 4, que estuviste en clase haciendo la actividad, no hay problema. Entonces, a las 4:00, después de las 4:00, no se califican los archivos que llegue después de las 4:00. Bueno, ya está en la nota. Y si pasa lo mismo que le pasó a Tania, entonces si la tiene la tabla de verdad a mano,
que hay veces, pues depende de la práctica, pues le sacan la foto a la tabla, ¿verdad? Y la suben. Ya después con tiempo se van a dar cuenta de que Multisim deja, no sé, pues deja colocar imágenes. Pero también la idea es hacerlo en digital, ¿no? Aprovechar que se puede en digital. Quedan 4 minutos, ¿no? Si al caso. No sé cómo van los demás compañeros. Aquí no han dicho nada. 4 minutos para subir el archivo. Profe, ¿puedes Bien, repetir Nicolás. Dime, Nicolás. ¿Repetir qué? Dime. el nombre del archivo, por favor? Sí, primer apellido, primer nombre, raya al piso, sumador completo. Bueno, Gracias. sumador completo. Bueno, estoy mirando aquí, a ver, ¿qué hora es? Quedan 3 minutos, bueno, 3 minutos. Creo que ya más de la mitad lo ha subido, o sea que 3 minutos. Primer apellido, primer nombre, raya al piso, sumador completo. Ay, no puede ser. Intentar nuevamente. Bueno, Nicolás, porque es pequeño, no es muy pesado. No es muy pesado, suelo, o sea que no hay problema. No soy el archivo. Bueno, intenta subirlo. A ver, quedan 2 minutos. Nos veremos entonces la próxima clase. Entonces, sumador de 4 bits. En la próxima clase entonces hacemos pruebas, porque pues, bueno, la idea es que ustedes cuando lo suben es porque ese circuito ya funciona, ¿no? Entonces le hacen pruebas. Tienen 4 bits, tienen todas las combinaciones, ya saben, 4 bits, cuántas combinaciones son. Francisco, ¿sí? Dinos, Profe, Francisco. perdón por enésima vez, ¿cuál es el nombre? Primer apellido, Sí, primer primer nombre, nombre. raya al piso, sumador completo. Muy completo, vale, gracias. Bueno. Bueno, y es el sumador completo, ¿cierto? Bueno, para la próxima clase es de 4 bits. Ah, bueno, ¿y cómo se llama el de 4 bits? Pues sumador 4 bits. Primer apellido, primer nombre, 4 bits. Sumador 4 bits. Bueno, hay que hacer el que te suba multicine en la carpeta en Tinkercad, pues ahí vamos a ver esos, tendría 5 LEDs, sí, efectivamente. Bueno, pues nos da 5 minutos más, es que está demorado el internet. Bueno, sí señor, 4:05, bueno, no hay problema. Estoy viendo aquí cada minuto, queda menos, ¿verdad? 44, 45, queda 60, no, 30 segundos. Profe, Luis, dime, Luis Méndez, una ¿sí? pregunta para confirmar, ¿el circuito de la tarea debe ser de 4 bits, es de 5 LEDs? Sí, señor, porque si tú sumas dos números que tienen 4 bits, la suma te va a dar un bit más, o sea, 5 bits, 5 LEDs. Vale, O profe. sea, 4 verdes y uno rojo, ¿cierto? Vale, profe. Gracias. Bueno, sí. Bueno, son las 4 en puntos, ya 4:05, ya un compañero nos dijo que estás, aunque 0:05 segundos, imagino que es 4:05, sí, 5 minutos, 5 minutos. Para los que faltan, para subir la carpeta, por favor, porque es actividad en clase, ¿bueno? Bueno, que estoy viendo las carpetas y ya, sí, la gran mayoría lo ha subido. Aquí están adelantando la tarea, porque es ese mismo circuito, copiarlo 4 veces y conectarlo, ¿no? Adecuadamente. Bueno, Andrés, alguien alzó la mano, pero ya no la alzó, ya no estaba alzada. Sí, Francisco, dinos, ¿qué pregunta Profe, tienes? no, nada, es que solo un inciso. ¿Tenía que estar la tabla en algún lugar específico? No, no hay problema, no, en cualquier parte. Sí, Ok, pues vale, es que gracias. si es bien ordenadito, tienes el circuito al lado izquierdo y al lado derecho, tienes la tabla, ¿verdad?
Ok, vale. Bueno, no hay problema. Espérate, tiene que ser tabla de solo del sumador completo, ¿cierto? Sí, o sea, esa tabla debe tener A, B y C como entradas. Y salidas, la Tener suma y el acarreo. el acarreo. Ah, perfecto, vale, gracias, profe. Bueno, estoy tranquilo. Sí, como quieran, la tabla de verdad puede ser al lado derecho o abajo, ¿no? Hicieron el circuito y en la parte de abajo está la tabla de verdad. Lo importante es hacerla. Hacerla porque obviamente se van a dar cuenta que cambia la tabla de verdad, ya no es la misma que teníamos originalmente. Y hay una entrada más. Bueno, como hay varios que ya se están retirando, entonces, muchas gracias por la asistencia a la clase. Entonces nos veremos en la próxima clase. Y hay varios que ya se están retirando. Ya están empezando pues la próxima clase. Bueno, nos veremos entonces la próxima clase.